Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a ver un tema a pedido del público. Yo pregunté en el canal de Telegram de Python Argentina si había alguna cosa que les interesara a alguien que yo explicara. Y me pidieron dos cosas. Me pidieron async y metaclases. Async hace fácil 4 meses que quiero hacer un video al respecto. Y estoy bloqueado porque no encuentro el ejemplo correcto para poder mostrarlo. Yo creo que en algunos temas la única manera de mostrarlo es con un ejemplo como la gente, y async no tengo un ejemplo como la gente todavía, porque por un lado tengo ejemplos muy pavotes, que son un hola mundo pedorro, y por otro lado tengo ejemplos que son súper complicados, hacer un servicio de qué sé yo, y el video duraría 6 horas, entonces no tengo cómo hacer un video como la gente. Cuando encuentre el ejemplo, sale al toque. Así que vamos a ver metaclases, que es simplemente tal vez el tema más mágico que hay adentro de Python. Tiene muchísima fama de ser mágico. No es tan mágico como todo. Una vez que uno lo mira de cerca, no había un conejo dentro de la galera, esas flores estaban escondidas dentro de la varita y cosas por el estilo. Pero parece, si uno lo ve de lejos, si uno no lo conoce bien, parece realmente magia. Así que vamos a ver un poquito la magia de metaclases en Python. Y tratar de que sea menos mágico cuando termine el video. Vamos a empezar con una cosa que la hemos visto un millón de veces, porque usa como ejemplo en todo. Vamos a crear una clase. Una clase que no hace nada. ¿Ok? Todo el mundo sabe cómo funciona esto, ¿no? Vamos a hacer únicamente Python 3. Perdón, paréntesis. No voy a hablar acerca de clases viejo estilo, clases nuevo estilo. Olvídense, Python 2 no existe. Así que todo esto es Python 3. Y las clases son así. Entonces, tengo una clase. ¿Cómo se usa una clase? Bueno, yo puedo agarrar y asignarle a un objeto, así, llamar a la clase, y lo que devuelve se lo asigna a un objeto. ¿Y ahora qué es f? F es un foo. Hay una función type que sirve para que uno vea qué tipo tienen las cosas. Yo puedo decirle type foo. Perdón, type f. Voy a decir que es un objeto que su tipo es la clase main foo. Muy bien, ok. ¿Y foo qué tipo tiene? Tiene tipo. Usé la función tipo, función type, para preguntar cuál era el type de foo, y me dice que el type de foo es class type. ¿Es realmente una función type? Porque, por ejemplo, yo definiera una función, de vuelta, que no hace nada, y le pido cuál es el tipo de la función, me dice que es una función, es class function. Type, ¿es una función? No. Type es un tipo. Type tiene el mismo tipo que una clase. Type no es una función. En Python esto pasa porque tenemos un concepto que es el concepto de llamable, lo que en inglés se llama callable. Cosas a las que uno llama como si fueran funciones. Y eso incluye, entre otras cosas, las funciones y las clases. Así que uno asume que type es una función. ¿Por qué? Y porque el nombre está en minúscula. Y entonces uno dice, claro, es la función type. Yo llamo type de algo, entonces se ejecuta una función en algún lado. Pero no, type no es una función. Type es un tipo. Es algo parecido a una clase. De hecho, vamos a resolver. Type es una clase, ¿ok? Es una clase de un tipo muy particular, pero es una clase. Entonces hoy tenemos lo primero. Esta cosa que creíamos que era una función, resulta que no es una función. Resulta que es otra cosa. Es una clase, es un tipo. Que se llama tipo. Qué tipo más raro. Entonces, ¿para qué? Bueno, es raro. ¿Ok? Cuando uno ve algo raro, tiene que empezar a ver por qué es así. Y resulta que type tiene más de una manera de usarse. Yo le pido acá que me dé la ayuda acerca de type. Me dice algo muy extraño. Me dice type, toma como argumento, self, como todas las cosas que son funciones, que son métodos de clases, por ejemplo. Y después argumentos, que pueden ser por orden o por keyword. Pero en la ayuda me dice initialize self. Vea help de type de self para ver cómo es el signature de la función. Desde ya que esto no me aclara una goma. Tanto no aclara una goma que yo, de hecho, si hiciera lo que me pide, hiciera help
de type de self da error porque self no está definido. Entonces, veamos el help de type. Resulta que tiene varias maneras distintas en las que podés llamar a type. Podés hacer type de un objeto y te va a dar el tipo del objeto, que es como se usa habitualmente. O por otro lado, puedes llamar a type con un nombre, unas bases y un diccionario y te va a devolver un nuevo tipo. Y por esto es que type confunde a la gente. Resulta que si yo llamo type, acuérdense, es una clase. Normalmente cuando uno llama a una clase te devuelve un objeto de esa clase. En cambio type, si yo lo llamo así, no me devuelve un objeto de ninguna clase. Lo que hace es devolverme la clase del objeto que yo le pasé. O sea, yo le pasé foo, un string, y me devuelve la clase string. De hecho, es exactamente lo mismo que hacer esto. ¿Ok? De hecho. Bien. La manera en la que podemos hacer que type funcione como la clase que es, como la clase type, es hacer eso que mostró como la segunda manera de instanciar, de llamar a type. Si lo llamo con nombre, bases y diccionario, dice me devuelve un nuevo tipo. ¿Qué es lo que hacen las clases? Si yo llamo a foo, me devuelve un foo. Si yo llamo a type así, detalles que vienen después, me devuelve un type. Me devuelve ese var. Y se pregunta cuál es el type de var. Var con mayúscula. Es un type. Fíjense que ahí type está funcionando exactamente como cualquier otra clase que ustedes vieron. Si yo llamo a type con la forma de los 3 argumentos, type, que es una clase, me va a devolver un objeto, que yo le puse de nombre var, que es un objeto del tipo type. ¿Qué se puede hacer con un objeto del tipo type? Lo podés instanciar porque los objetos del tipo type son clases. Entonces yo hago b igual a var, obtengo un objeto b, que es una instancia de la clase var, que es un objeto de la clase, que es una instancia de la clase type. ¡Ajá! Ahí se puso complicada la cosa. Entonces tenemos la clase type, que cuando la instancias te da una clase, como por ejemplo var, que cuando la instancias te da un objeto como por ejemplo b. ¿Ok? En este diagrama, perdonen por lo feo, la flechita significa instancia de. Entonces, type, lo instancias, obtenés var, que te instancias y obtenés b. Entonces, type es una clase cuyas instancias son, los objetos que son instancias de la clase type, son clases. Por eso se llama metaclases. ¿Ok? Las clases comunes, entre comillas, son clases cuyas instancias son objetos. Las metaclases son clases cuyas instancias son clases. ¿Bien? Es eso. De ahí viene el nombre metaclases. Ahora, ¿para qué sirven las metaclases? La versión corta es, realmente, no sirven para nada. Sirven como un detalle de implementación. Es la manera en la que está implementada la instanciación de objetos en Python. ¿Ok? Es un detalle de implementación que podés vivir toda tu vida probando en Python sin usarlo jamás. Pero llegado el caso, ¿cómo podemos, si uno quisiera realmente hacer una metaclase y usarla? Ningún problema. Todo lo que tenés que hacer es hacer una clase tuya, por ejemplo, meta1, que herede de type. Acuérdense que type es una clase, así que yo puedo heredar tranquilamente de type. Puedo hacer que no haga nada. Y entonces, listo, acabo de crear una metaclase. ¿Cómo puedo hacer que esa metaclase haga algo? Cuando creo una clase, vamos a ponerle de nombre but. Le pongo metaclass
igual meta1. De vuelta, que no haga nada. Y entonces ahora, si yo instancio bat, dirán, ¿hace exactamente lo mismo? Sí, hace exactamente lo mismo. Pero para instanciarse, en vez de usar type, utiliza meta1. Lo que pasa es que meta1 es exactamente igual a type, porque heredé type, pero no hice ningún cambio. Si yo quisiera hacer realmente cambios, entonces lo que tengo que hacer es cambiar el comportamiento en la clase meta1, cambiar el comportamiento para que funcione distinto de lo que funciona type. Bien. En particular, todo lo que se puede cambiar en una metaclase son el método underscore, underscore, new, underscore, underscore o algún otro, pero el que uno cambia siempre cuando hace metaclase, o sea, nunca, es el método new. Entonces vamos a hacer una metaclase mejor, más interesante. Vamos a poner meta1 de vuelta, hereda type, porque quiero que sea una metaclase. Y acá le defino new. En vez de decir que el primer argumento es class, es self, el primer argumento es CLS, que significa class. Es lo mismo, puedes ponerle pirulo si querés, no importa el nombre. Pero toma como argumentos nombre, bases y un diccionario. Tenemos que llamar super porque queremos que mantenga el comportamiento de type. Entonces, y podemos hacer alguna otra cosa a x, por ejemplo, decir x.pp igual hola pp. Y tenemos que devolver x como nuestro return value. Eso, señores, es una metaclase. Como si yo de vuelta hago aquí una clase bat que usa como metaclase meta1, que no hace nada. Fíjense que bat no hace absolutamente nada, pero instancio bat. Ahora yo digo bat.b.pp. Hola pp. ¿Por qué? Porque como yo al declarar bat digo que su metaclase es meta1, cuando instancio bat, cuando creo una instancia de bat, ese objeto se crea en el método new de la metaclase. Normalmente se... Una aclaración. Acá me confundí. En realidad, ese objeto X que estamos creando en new no es el objeto que es la instancia de la clase bat. Lo que estamos creando es la clase bat en sí. Cuando vos instanciás una clase, lo primero que se hace es llamar al new de la metaclase para que te dé la clase. Y una vez que tenés la clase, eso se usa para instanciar el objeto. Si después digo algo que contradice esto, ignórenme. Lo correcto es esto que acabo de decir. Crea en el método new de type. En nuestro caso, como estoy usando la metaclase meta1, se crea en el método new de meta1. Y uno acá puede meterle cosas, qué sé yo, si tenés algo que vos querés que los objetos se registren automáticamente en alguna parte, o que tengan algún comportamiento extraño, o que tengan algo asociado que vos no querés que tener que hacerlo en el init de cada clase, podés crear una metaclase que lo haga antes del init. Si lo haces en el new, esto se ejecuta antes del init de la instancia, porque acá la instancia no existe. Y eso, señores, es metaclases. Las metaclases son clases que heredan de la clase type, type con minúscula, muy mal, not pepocho compliant, pero bueno, lo hace para que parezca una función. Entonces, una clase cualquiera que hereda de ahí. En esa clase vos podés definir un método new, así, con el doble underscore, y cuando vos crees una clase que tenga como metaclase declarada esa metaclase que vos creaste, cuando instancies esa segunda clase, ¿ok? La clase común, la que no es una metaclase, entonces cuando vos creás el objeto, lo creás en la función new esta. No, X es una clase, X no es el objeto. Mal, Roberto del pasado. Veamos, por ejemplo, yo digo class meta1 type, defino new, también con class, nombre, base, bla, bla, bla. Y ahora, x igual 1, return x.
Eso es una metaclase. Si yo declaro una clase que use eso como metaclase, que no hace nada, y la instancio, ¿qué pasa? Pasa esto. Desastre. Metaclases es una manera muy fácil de meterse en un berenjenal. ¿Por qué? Porque no es obvio cuándo y por qué y cómo se ejecuta ese código mágico que está metiendo en metaclases. Si vos todo lo que querés es agregarle un atributo a la clase, hacerlo en el init. Si querés hacerlo en más de una clase, hace una clase madre y heredá de esa y que la clase madre lo haga y confía en que los hijos van a llamar a super porque acá somos todos adultos. Moraleja. Metaclases es un detalle de implementación muy interesante de Python. Si te querés aprender realmente cómo funciona por dentro el intérprete de Python o el compilador de Python, o lo que fuera, y cómo funciona toda esta instalación de clases y todo el árbol de herencia de las clases y qué hace realmente type y montones así de cosas re profundas del lenguaje, buenísimo, aprendelo. En la vida real no lo vas a usar en la perra vida. Lo digo yo que tengo un proyecto que usa metaclases, pero lo puso otra persona y la verdad que no sé para qué. Tranquilamente se puede reemplazar. No hay nada que hagas con metaclases que no puedas hacer de otra manera más clara y explícita que con metaclases. Espero que les haya aclarado qué son las metaclases, para qué sirven, no creo que sirvan para nada, y cómo las puedes usar, no las usen, pero que entiendan por lo menos los conceptos. Si les gustó el video, denle subscribe, denle like, denle alerta, qué sé yo, lo que sea. Dejen comentarios. Acepto pedidos acerca de más cosas para explicar. Me encanta hacer videos en los cuales explico un tema súper puntual y no siempre sé cuál es el mejor tema para explicar, así que si es algo que le interesa a la gente, mejor todavía. Y nos vemos prontito, aprovechando estos últimos días de desempleo para hacer muchos videos, así los puedo ir repartiendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias.